La doctora Sonia Arza, pediatra, infectóloga, ¿tiene usted un panorama, doctora? No sé por qué le digo, hace muchos años hablamos con ella. ¿Puedo tutear, doctora, ahora? Claro que sí, don Oscar. Buenas muchas tardes gracias. Primero a Fito y a Estela también y a la audiencia. Bueno, ¿qué está pasando, doctora? Preguntamos a gente afectada en el área de la salud. ¿Qué está pasando que hay, entendemos, una no solamente urgencia, sino preocupación en salud pública? Tanto que, Estela, la verdad se confirma, Sí. están llamando a personal de salud a una suerte de vacunación, no sé si decir masiva o exagerado, generalizada. Sí, hay acá un Ajá. comunicado Sí. que convoca desde el PAI a todos los funcionarios de salud. Sí. La vacunación contra el sarampión es de carácter obligatorio para el personal de salud, dice. Doctora, ¿cómo está el panorama? ¿Qué se sabe? Y mira, voy a hablar desde afuera, ¿verdad? Porque saben que yo dejé de ser directora del país desde el 2018. Mire, ustedes recordarán, y mientras vamos hablando, alguien puede googlear ahí, el 8 de enero del año 2023, en Camburetá, departamento de Itapúa, habían hablado de que apareció un caso de sarampión. Sí. Cuando ese caso se dio, en aquel momento, yo esperé realmente como infectóloga que haya más casos, pero al final de cuentas quedó en uno solo, ¿verdad? A mí me llama la atención ese punto, y lo digo, digamos, amparada en la literatura. El índice de infección, de contagio del sarampión es una persona infectada hasta 18, ¿verdad? Entonces, un caso me llama la atención. Dejemos eso ahí en el pasado. Ahora en el 2025 encontré una alerta epidemiológica de posibilidad de expansión de sarampión desde el departamento de San Pedro, y los datos que fui viendo, por lo menos del Ministerio de Salud, hablaban de que los niños tenían entre 4, 5 hasta 7 años, que era esperable, Oscar, porque en realidad desde el 2018 las coberturas de vacunación comenzaron a descender drásticamente en Paraguay. No es culpa de la pandemia sí lo noqueó, digamos, ¿verdad? Pero ya venía bajando por debajo de 60%, y la pandemia bajó a menos de 50%, y se fueron a hacer una campaña de vacunación en el 2021 que fue un fracaso porque alcanzaron una cobertura nacional del 41%. Entonces, ante esa situación, es esperable una expansión del sarampión por las bajas coberturas. Y si bien la lectura que están dando es que la cobertura está aumentando en San Pedro hasta un 92%, esa cobertura responde solamente a los niñitos que nacieron hace un año atrás. ¿Y cómo está la cobertura en los niños de 2, de 3, de 4, de 7? ¿Y cómo están los adolescentes? ¿Será que están vacunados? Y obviamente, si existe una alerta que ustedes tienen, porque yo desconozco esa alerta que mencionan del programa de vacunas para el personal sanitario, es obvio que ante esta situación que se está dando, ya un caso apareciendo en el departamento central, no se explica muy bien qué nexo tiene con el caso de San Pedro, que está en el segundo departamento, ¿verdad? Entonces, tampoco conozco la edad del niñito que hizo sarampión en el departamento central. Entonces, y hay 18 casos, dicen que están en estudio, o sea que en realidad probables ya son, no es que sean sospechosos, sino que ya son probables, a un paso de confirmarse. Entonces, es esperable la emisión de alerta, porque el personal sanitario de vuelta es el primer, digamos, es el primer digamos, afectado. Exactamente, el que va a estar afectado ante esta expansión que aparentemente se está dando, ¿verdad? Y el tema más delicado es que cuando toma a un adolescente o a un adulto el sarampión, es generalmente con una alta tasa de mortalidad. Y esos son factores que se tiene que considerar, ¿verdad? Y fundamentalmente, ya también ha existido un comunicado de la Sociedad Paraguaya de Pediatría llamando a la comunidad a que acerquen a su hijo a vacunarse, y también al gremio médico para que empiecen exhaustivamente a revisar
los esquemas de vacunación, ¿verdad? Para poder actualizarlos. Esa es la situación que se está dando. Lastimosamente, a partir del 2018, esas coberturas de vacunación bajaron raudamente y nunca más lograron repuntarse. Aparte, se suma un hecho llamativo. Resulta que antes éramos ya casi 9 millones de habitantes y ahora resulta que somos 2 millones menos. 6.400.000. Exacto. Por lo tanto, al bajar la población objetivo, estamos teniendo probablemente una falsa cobertura también, porque debe haber más poblaciones, por eso que se están dando estos casos, ¿no? Porque nosotros cuando hicimos la campaña en el año 2014, recuerdo muy bien, se trabajaba con la proyección de la población del año 2012, de un censo que se hizo más o menos, pero se proyectó la población y nosotros encontramos el 99% de nuestra población objetivo. De hecho, ya habiendo dejado el programa de vacunas en el 2018, se sostuvo eso por varias cohortes de nacidos, lo que implica que verdaderamente dejamos las coberturas altas, porque realmente en aquel momento vivíamos rodeados de sarampión. Ustedes recordarán que la gente que iba a Disney traía sarampión de regreso. Brasil tuvo un brote de sarampión de más de un año, ellos perdieron su certificación. Entonces yo hago un análisis, ¿verdad? Si vamos otra vez al pasado, aquel 8 de enero del 2023, con un caso que ellos dijeron que existía, a este tiempo, yo diría de que se tiene que investigar más profundamente qué fue lo que pasó, porque un caso no puede ser. Eso no científicamente no se puede explicar un solo caso. ¿Se ocultó? Por las coberturas bajas, digo yo, bueno, Oscar, no sé si se ocultó o no, ¿verdad? Pero habría que ver entonces, ¿qué pasó? Si realmente desde aquel momento qué venía pasando, ¿verdad? Porque si ahora se habló de casos importados en San Pedro, ¿y cómo se explica el caso en Central? Mira, doctora, sería bueno conocer ese dato. Mira, doctora, de lo que sabemos está corriendo entre el personal de salud pública vía la red social de WhatsApp el informe que está haciendo un llamado. Por ejemplo, tenemos el informe para el viernes al personal de INERAM que dice vacunas para el personal de salud, CPR, hepatitis B, TDPA, COVID, turno mañana y turno tarde. Y dice además que es importante recordar que la vacunación contra el sarampión es de carácter obligatorio para el personal de salud. Si esto es así, es porque hay posiblemente un brote. Pero entiendo que la ministra no está en Paraguay y entiendo que el doctor Rotellado, creo que es el viceministro, no estoy desautorizando a funcionarios de salud pública, pero alguien tiene que salir a decir qué está pasando, que el personal de salud están siendo convocados para poder recibir la vacuna. Quiere decir que hay un temor, una urgencia, como la Sociedad Paraguaya de Pediatría ayer ya decía. Quiere decir que... Así mismo. Y ustedes tienen conocimiento entonces de la situación. Definitivamente, el primer flanco va a ser el personal de blanco, obviamente. Y sabemos perfectamente que existe esa posibilidad de diseminación y en cualquier lugar puede aparecer un caso. INERAM, por supuesto, en primer lugar, porque es un hospital de enfermedades respiratorias, y como el contagio del sarampión se da por las vías respiratorias, obviamente ellos tienen que ser los primeros en vacunarse, ¿verdad? Porque doctora, ahí puede llegar casos de sarampión neumonítico, en sarampión o lo que fuese. O sea, yo pensaba que si uno ya tenía la dosis, uno ya quedaba como inmune. Entonces, eso significa, o sea, yo entiendo que el personal de blanco necesite refuerzos, ¿verdad? Porque van a tener contacto directo. Pero eso también significa que quienes nos vacunamos hace varias décadas, tenemos que volver a vacunarnos, o nuestros hijos que tienen 20, 30 años. La cuestión es esta, Estela. Sí. Todo aquel que haya nacido después de 1967 y no pueda demostrar que está vacunado contra el sarampión, una dosis no le va a venir mal. Ahora, como el que nació antes de ese año,
ya enfermó naturalmente de sarampión, la inmunidad es de por vida. Yo le comento como infectóloga, por ejemplo, me he dado 6 dosis de SPR. Aquí en Paraguay 3 y en el extranjero 3, porque somos el primer flanco que va a tener que combatir esta patología, ¿verdad? Y en un momento en donde, aparte de varios distritos del segundo departamento padeció justamente sarampión o padece sarampión, y que aparezca un caso en Central, entonces quiere decir que algo está pasando. La verdad que no sabría decirle exactamente, pero me llama la atención cuál puede ser el nexo entre el niño que enfermó en Central y el departamento de San Pedro, claro. No, yo tengo un dato, doctora. La mujer en la que detectaron trabaja, dice, en un negocio muy concurrido en Central. A esa empresa o a ese comercio acude gente de San Pedro. La señora siguió trabajando antes de tener los síntomas. Claro, se moviliza en transporte público, estuvo en un centro de salud. O sea, ya pudo haber esparcido. Se considera que pudo haber sido el nexo. Y así puede este asunto. Y después ya perdés el hilo, ¿verdad? Es una hipótesis muy hipotética, ¿verdad? Sí. Habría que ver realmente, indagar mejor. Se puede saber realmente en los Estados Unidos, se hacen estudios de la parte genética del sarampión. Y el de San Pedro es el gen A. Estoy diciendo una cosa para que se comprenda nada más. Y en San Pedro fue gen A. Y esta señora tiene gen B, no están relacionados. Claro. Eso se puede establecer con claridad. Y aparte, en este momento, tengo conocimiento claro porque investigo. Paraguay es prioridad en este momento para la Organización Mundial de la Salud por esta situación que se está dando. Nosotros, mira, Oscar, agradezco porque así también reivindicamos el trabajo de la gente que trabajamos intensamente para lograr. Nosotros en el 2015 recibimos una certificación internacional de Paraguay libre de sarampión después de haber hecho una campaña en donde todos ustedes fueron inclusive nuestros padrinos, ¿recuerdan? Sí, claro. Sí. Esa certificación internacional fue puesta en el mundo porque como vivíamos rodeados de sarampión, nos sirvió por mucho tiempo. Demostramos que las coberturas logradas del 99% fueron reales. Lo que ocurre es que las coberturas están bajas y nunca más se repuntaron. Y obviamente la posibilidad de diseminación es muy amplia. Eso es una cuestión dicha en forma objetiva y nadie puede decir lo contrario. Sonia, ¿ustedes analizaron por qué empieza este problema de un bajo porcentaje de vacunación en el 2018? Porque realmente hasta antes de hablar contigo le atribuíamos a la pandemia, que después de la pandemia se refuerza un poco más esa cuestión de la aparición de los antivacunas y bueno, y entendíamos que como consecuencia de eso la gente empezó a vacunarse menos. Pero vos estás hablando que ya en el 2018 entonces se da una baja importante en el porcentaje de personas vacunadas. ¿Saben a qué le pueden atribuir esa situación? Mira, Menchi, la verdad que yo dejé en agosto del 2018 el programa y solamente fui mirando cómo evolucionó la cobertura. Eso está libre por la transparencia, está libre y se puede ver perfectamente cómo viene bajando raudamente. Lo que pasa es que en Paraguay, el paraguayo no está acostumbrado a ir a vacunarse preventivamente. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Nosotros íbamos, si Mahoma no va a la montaña, nosotros íbamos hasta ahí, ¿verdad? Buscábamos, hacíamos barridos. Era un trabajo, aprovecho la oportunidad para agradecer a toda esa gran colectividad de personas que trabajaron intensamente y que hoy muchas ya están jubiladas a lo mejor y están preocupadas por esta situación que se dio cuando es evitable a través de una vacunación, ¿verdad? No entendería muy bien por qué pasó, pero sin embargo eso es lo que se corrobora y por supuesto al venir la pandemia, la cuarentena, el encierro y demás, empeoró la situación, pero no es culpa de la pandemia. Para nada, venía bajando ya. Doctora, por último, ¿podemos perder esa certificación? Esa certificación se pierde con un año de circulación del virus en un país. O sea, es importado y peor aún si es autóctono. Es por eso que voy al pasado y le digo otra vez que busquen el 8 de enero del 2023, aparecía un caso
que me llama mucho la atención, un caso, decían a cada momento, de sarampión en Cambureta. Sí, doctora, ¿verdad? O sea que ese caso, analiza, sí, estaba mirando nomás justamente en internet, estaba googleando, sí, y decía que se confirma ese caso en enero, sí, en febrero. sí. En enero o en febrero. Febrero 2023. Febrero. Enero Pero creo que fue 8 de enero, febrero. 8 de enero, Algo así. 8 de enero. Pero Sí. ese caso ya se había corroborado laboratorialmente el 22 de octubre del año anterior, mismo. del 2022. Sí, así, en retrospectivo, ¿ves? Exactamente. Entonces, cuando ocurre algo así, uno tiene que indagar mejor, ¿no? Y sobre todo cuando ya se está dando este tipo de situación en un momento en donde a mí lo que más me preocupó, y se lo dije a un colega de ustedes, me preocupa mucho que se diga de que ahora hay muchas campañas antivacunas. Eso no es así. Claro. Siempre hubo campañas antivacunas, siempre. Recuerdo cuando fuimos a vacunar en Colonia Independencia, donde hay colonos alemanes, ellos no permitían vacunar a sus Sí. hijos, pero ese lobby con el policía, con el militar, con el sacerdote, hacía que nosotros entremos y vacunemos hasta lograr el objetivo, porque mientras siga quedando uno sin vacuna, ese es el riesgo de reintroducción del sarampión en Paraguay, como es que se está dando de a poco, ¿verdad? Estela. En casos como este, doctora Arza, ¿qué tiene que hacer el Ministerio de Salud? Porque vemos silencio. Entonces, tiene que alertarle a la población, tiene que hacer ruido, tiene que generar mayor información, de modo que la gente, padres y madres, se sientan obligados a verificar si su hijo está vacunado o no. Sí. ¿Qué se tiene que hacer? Se tiene que comunicar mejor, Estela. Uh-huh. Se tiene que comunicar mejor. Contar qué te puede pasar si te toma el sarampión. Tomarlo así minimizadamente, que sí estamos con nuestras coberturas altas y mientras tanto seguimos teniendo sarampión hasta en adultos en central, llama la atención, ¿verdad? Entonces se tiene que comunicar mejor. Y para el ámbito médico, estemos o no estemos en ese lugar, gerenciando o no, tienen que participar, ¿no? Porque finalmente la unión hace la fuerza, ¿no? Somos paraguayos, estamos en un país, habemos muchos profesionales y podemos, aunque sea dar un apoyo, una ayuda, una orientación mejor, ¿verdad? Se necesita todo eso, Estela. Uh-huh. Bueno. O sea que es una decisión política no comunicar por temor a que se diga que es Yo no ineficiente. no digo eso, Estela, pero se tiene que comunicar mejor. Uh-huh. La ciudadanía tiene que entender con peritas y manzanas qué le puede pasar si no tiene vacunados a sus hijos. Tienen que hablar de la seguridad de esta vacuna que tiene más de 50 años de existencia. Es una vacuna que vino antes del COVID y salvó miles de vidas. Hay formas de comunicar en sencillo para que la ciudadanía entienda. Acá estamos hablando de la salud. Por consiguiente, la comunicación tiene que ser en un lenguaje más amigable para la población y por supuesto al ámbito médico también comunicar exactamente para que podamos todos colaborar, ¿no? Sí. Por último, yo solamente quiero dejar, tengo información, opinión, mensajes de colegas de ustedes, médicos y médicas, doctoras y doctores, que hablan de la posibilidad de que estemos ante un brote importante del sarampión. Pero perdón que interrumpa, Oscar, pero sí, hay un comunicado oficial del PAI el 6 de agosto en el que hablan de la vacunación en situación de brote de sarampión. El 6 dice de agosto, brote. sí. Dice asunto, es la circular PNEI PA de PAI número 06/2025. Asunto, socialización del documento técnico, vacunación en situación de brote de sarampión. Ahí está. Sí. Y yo no sé cómo esto pasó desapercibido, 6 de agosto. El punto es, creo que el 8 de agosto sacaron su alerta epidemiológica a Dirección de Vigilancia de la Salud. Creo que fue el 8 de agosto, hablando de la posibilidad de expansión. Esa fue la última alerta 4 creo es. A ver, en un país certificado de libre sarampión, un caso ya es una epidemia.
¿Se entiende? Sí, y estos varios casos. Y acá estamos ¿Cómo teniendo traducimos eso? una expansión de los casos, ¿verdad? O sea, un brote. Eso es lo que está ocurriendo. Y un brote Fuerte. importante. Tenemos un brote epidémico, bueno, Oscar. Así es. Bueno, digo para que sea clarito nomás, y entonces ya creo, algunos pues dicen, es una teoría, ¿verdad? En Mongolia ya la gente ve que tu oye, corregí, te dice. O sea, el llamado a la sociedad es decirle, mire, está ocurriendo. No, yo sé, te digo nomás que hay gente que dice, en Monteporá la gente ya te dice. Y le digo yo, tenemos que llegar a eso. Yo creo que no, ¿verdad? Porque eso que hablas vos. No hace falta, hay que contar exactamente cómo están pasando las cosas y hablar en un lenguaje sencillo. Por ejemplo, si tu niño no recibe la dosis completa contra el sarampión, tiene posibilidades de fallecer por una afectación pulmonar. Un adolescente, como ocurrió en el Brasil, recuerdo, recibían ellos en Río de Janeiro un año nuevo en el 2013, y un médico residente de una unidad de salud de la familia atendía a un enfermo extranjero de sarampión y termina falleciendo el 2 de enero del 2014 el médico joven, ¿verdad? Le tomó una neumonitis por sarampión, ¿verdad? Que es un sarampión atípico, mucho más grave en un adulto que en un niño, ¿verdad? Esto ya, las enfermedades actualmente ya no es como antes, que nos juntaban a todos y nos enfermábamos todos los hermanos al mismo tiempo y salíamos todos juntos con horchata. Actualmente se complica mucho la patología. Sí. Y existe la coexistencia de COVID, usted mencionaba, ¿qué tal si se da COVID con neumonitis, sarampión, etcétera? No. Doctora, una consulta que me está haciendo la gente ahora, como esta vacuna contra el sarampión se le pone al niño cuando cumple el año y después al año y 6 meses, esas son las 2 dosis, en este momento en que hay un brote, ¿qué pasa con un bebé, por ejemplo, de 7 u 8 meses, me preguntan? ¿Se le puede poner ya la vacuna o no? Y te voy a responder lo que dice el libro rojo, el Red Book de Estados Unidos. Ahí dice de que existiendo una situación como esta, hay que bajar el límite de edad para poder vacunarlo a partir de los 6 meses, dice el libro. Okay. Bueno, gracias doctora, como siempre estar dispuesta a colaborar con este tema. Por favor. Cumplimos nuestra misión de paso. Muchísimas gracias.